En el tema anterior estuvimos introduciendo el concepto de antiguo régimen y vimos cómo era un conjunto de estructuras políticas caracterizadas por la monarquía absoluta en casi todos los países de Europa y el parlamentarismo en Inglaterra y en Holanda. Sociales, que se caracterizaban por una sociedad estamental o dividida en estamentos, y económicas en lo que respecta a una economía rural. En este vídeo nos vamos a centrar en las estructuras sociales, que estaban caracterizadas por una sociedad estamental. ¿Qué significa una sociedad estamental? La sociedad del antiguo régimen estaba dividida en estamentos, es decir, grupos cerrados a los que se pertenecía por nacimiento, exceptuando el clero. El ascenso social, es decir, subir o bajar, sobre todo subir de estamento, era muy difícil y los estamentos eran desiguales ante la ley y la justicia. Se dividen entre privilegiados, que eran la nobleza y el clero, y los no privilegiados, que era el pueblo llano o tercer estado. Primero vamos a ver los privilegiados, la nobleza y el clero. El clero lo formaba el 1% de la población. No pagaban impuestos y sus ingresos vienen del diezmo y de las propiedades urbanas y rurales que poseía la iglesia. El clero se puede dividir en dos grupos. Alto clero, compuestos por obispos, cardenales, abades, normalmente segundones de la nobleza. Vivían como la nobleza y tenían propiedades, riquezas y títulos. Y bajo clero, compuesto por sacerdotes, monjes y párrocos. Provenían del campesinado. El otro estamento privilegiado era la nobleza. La nobleza estaba compuesta por el 2-3% de la población. Poseían la mayor parte de la riqueza, basada sobre todo en grandes propiedades agrícolas. Tenían privilegios, no pagaban impuestos y concesiones honoríficas. Podían llevar espadas, tenían reservados los mejores bancos de la iglesia, tenían escudos. A ellos se les reservaban en exclusiva los cargos más importantes del Estado y del ejército. Eran juzgados en caso de delito por tribunales propios y con unas leyes distintas a las del resto del pueblo. Dentro de la nobleza existía una jerarquía que abarcaba desde la nobleza campesina hasta la nobleza de la corte. El estamento de los no privilegiados es lo que llamamos tercer estado. Se componía de la mayoría de la población. Era un grupo muy heterogéneo, tanto social como económicamente, pero tenían en común que todos pagaban impuestos y que mantenían a los privilegiados. Dentro del tercer estado podemos encontrar a la burguesía, que era el grupo más fuerte económicamente y que quiere conseguir el poder político. En la burguesía podemos distinguir entre alta burguesía, compuesta por banqueros, grandes comerciantes o grandes propietarios, y pequeña burguesía, que eran los artesanos, los pequeños comerciantes y las profesiones liberales. Otra parte de los no privilegiados eran las clases populares urbanas. Eran trabajadores de la ciudad, pequeños artesanos, oficiales, obreros, personal doméstico. En la zona más baja de la sociedad también nos encontramos con mendigos, vagabundos, pícaros. Y la otra parte de no privilegiados eran los campesinos, el campesinado. Eran la mayoría de la población. Había dos tipos: campesinos libres, que podían ser arrendatarios o pequeños propietarios, y siervos, que estaban adscritos a la tierra, es decir, eran parte de ella.